que siempre ganan ellos, también pierden. Podemos hacer que pierdan, ¿no? Nada más eso. Sobre las oposiciones, hay muchas oposiciones. Me ha tocado participar directamente con oposición contra todo el libre comercio y todos estos abusos en Estados Unidos. Inclusive tenemos muchas alianzas en solidaridad por el asunto de los transgénicos, y hay muchos ciudadanos conscientes en Estados Unidos, que podría ser difícil de imaginar, pero sí hay muchos pueblos y comunidades en contra, porque en realidad no es un tratado digamos que el mundo cambió. O sea, en el siglo XXI ya no son las superpotencias, sino las supertransnacionales. O sea, ya no es un asunto tanto... Y como todo cambio humano, es paulatino y hay excepciones, no es blanco y negro. Pero cada vez más la fuerza está en las transnacionales, y cada vez menos está, no solo en el Estado mexicano, sino cada vez menos fuerza tienen los gobiernos del mundo. Y entonces eso genera que aún en países hegemónicos o países que dictan la agenda de México, hay muchas afectaciones a sus ciudadanos, a sus comunidades, porque no es en realidad en beneficio del país, de la potencia, sino de la transnacional, ¿no? Ese es un poco el cambio que nos trae el siglo XXI. Ya desde antes del siglo XXI, pero por poner fechas, ¿no? Podríamos decir que el siglo XX fue el último siglo de las potencias, y el primer siglo de las transnacionales es este siglo XXI. Entonces eso genera oposiciones en el mundo, y sí, claro que hay que contactar con ellos. Yo realmente no tengo, salvo en el tema de transgénicos, con algunos países, Estados Unidos, India, pero India no pertenece, y Holanda también nos han apoyado, pero bueno, de Estados Unidos, del TPP, conocemos compañeros de Estados Unidos que ya están en contra. Este tweet que les digo que encontré es por unos compañeros de Estados Unidos que están también oponiéndose al TPP. Lo de Hillary, bueno, pues realmente no soy un experto para nada en política norteamericana, pero pues más bien parece pues una cuestión de campaña, ¿no? No me da la impresión. Sin embargo, en los tiempos políticos sí puede ser. Ya se le cayó al gobierno de Estados Unidos, les decía, el ALCA, el Free Trade Agreement, FTA for Americas, ALCA, ahí ganamos, ¿no? Ahí sí se fue al carajo. Yo digo también que el TPP es una especie de ALCA bizarro, ¿no? Porque llega hasta Chile, hasta Alaska. Entonces es una especie de ALCA, pero sin los países que deshicieron el ALCA, ¿no? Que lo mandaron. Exacto, muy bien. Entonces sí puede ser que por estas campañas, por estas políticas, se aprovechen las coyunturas, no porque Hillary ni su esposo, como bien nos decía hace un momento, que fue el que firmó el TLC, estén realmente en contra, sino porque se pueden aprovechar las coyunturas políticas. Entonces sí podría ser, y ojalá que hubiera un gobierno como esos que mandaron al carajo al ALCA, ¿no? Que nos ayudaran. Hay preguntas sobre las reglas de origen, nada más muy rápido. Es muy curioso porque se supone que en estos tratados comerciales hay reglas para que el objetivo de los tratados comerciales, como nos lo venden, es que nuestra industria, la industria de cada país, va a poder vender, va a tener nuevos mercados y va a poder vender en otros países. Y entonces eso necesita qué mercancías son nacionales y qué mercancías no son nacionales. Esos son como las reglas de origen, pero ahí en las reglas de origen, para los que les guste el fútbol, me van a entender, pasa como los extranjeros, que ven que cada vez hay más extranjeros en el equipo, en la liga. Sí, es lo mismito en las reglas de origen, cada vez más él va bajando el porcentaje, y ya un producto nacional puede tener altos porcentajes de
insumos tecnológicos sobre todo del extranjero. Entonces se dice que es nacional y tiene beneficios de producto mexicano cuando ya casi no es producto mexicano. Eso es reglas de origen, y con el TPP la profundización es mayor de lo que hemos vivido con el Telecán. El TISA, que se comentó rápido, bueno, es un tratado más amplio, es un tratado que abarca más países y es un tratado de libre comercio, pero de servicios, enfocado directamente a los servicios, y a mí me da la impresión de que ahí los bancos mundiales van a tomar más el control, ¿no? Porque entre las transnacionales, pues los bancos son más poderosos, también está en negociaciones, habría que hacer una plática del TISA en específico. Y eso me lleva a un comentario que decían, es que son muchos temas. Yo en varias ocasiones les decía, es que geopolítica hay que traer un experto, y hay que traer expertos de cada uno de los temas que toca el ATP, porque decían, bueno, es que no lo conocemos los ciudadanos. Bueno, tampoco crean que lo conozco mucho, es muy grande, lo acaban de liberar, y hay muchas personas que es muy multidisciplinario el asunto, se necesitan muchos especialistas para conocer a fondo de lo que se trata el TPP. En las explicaciones de las negociaciones, en estos informes que les comenté, se habla que a cada mesa, en cada ronda se arman mesas, eran 20 temas, y a cada tema va un embajador mexicano especialista en la materia a negociar estas cosas. Entonces, en realidad, ni siquiera en los gobiernos tienen un especialista que conozca todo, o sea, es algo multidisciplinario. Sobre hacer un referéndum, bueno, pues sería ideal, dependería del Senado de la República. Lo veo muy complicado, el Senado tendría que pedirle al Instituto Nacional Electoral que lo llevara a cabo, sería muy, muy importante. Podrían hacerse consultas como la que se hizo del petróleo en épocas de Calderón, pero que no son vinculantes, no son obligatorias. Van a poder multar al gobierno mexicano. Ahí voy a explicar un poquito. El derecho norteamericano está basado, bueno, no está basado, más bien un derecho muy importante en las leyes estadounidenses, muy muy importante, es el de la propiedad privada. Casi que puedo decirles que ahí está basado todo su sistema jurídico. Es falso, está basado en su constitución, pero la propiedad privada es muy importante en los Estados Unidos. Y resulta que la legislación norteamericana ha crecido ese derecho. Ha tenido, la propiedad privada tiene más alcances de los que conocemos en México. Entonces, la expropiación es quitarte la propiedad privada a cambio de una indemnización que te da el gobierno. Eso es la expropiación. Entonces está regulado en el derecho de la propiedad privada de Estados Unidos. Y han ampliado la propiedad privada al derecho que tienen las empresas de hacer negocio, como si fuera una propiedad. Entonces, si yo soy una empresa legal que invierto y que voy a hacer un negocio y que tengo toda mi planeación económica, mi plan de negocios para hacer un negocio determinado, y el gobierno no me deja, es tanto como una expropiación, porque yo ya era dueño de ese negocio y el gobierno me lo está quitando, mi negocio, entonces me está expropiando, y entonces que me indemnice. Pero ahora lo hacen supranacional. Y entonces lo que pretenden, ya lo trae el TLC, ya hubo un caso aquí en México, en San Luis Potosí, si no me corrigen, que era el de Metal Craft, que era un basurero, bueno, no es un basurero, más bien un depósito de materiales peligrosos, tóxicos, y que ya le había autorizado el gobierno, y se levantó el pueblo y pasaron muchas cosas, y el gobierno municipal le negó, y llegó el mecanismo del TLC y les cobró una multa como si hubiera sido una expropiación. Entonces el derecho de la expropiación en otras palabras, si tú no dejas hacer negocio a una transnacional en México, le tienes que pagar a la transnacional como si hubiera hecho el negocio.
¿Me explico? O sea, si no dejas explotar un bosque, si no dejas explotar al maíz, si no dejas explotar determinado negocio y se lo impides por una decisión de gobierno, el gobierno va a ser llevado a un tribunal supranacional y el tribunal supranacional le va a imponer una multa al gobierno. Eso es de lo que estamos hablando, que me pedían que explicar un poco, y eso es lo que les comento que se ocultó en los informes. Ni Peña Nieto ni Calderón informaron al Senado de estos mecanismos. Por eso hay violaciones al procedimiento de la ley. Sí, les voy a dar un consejo, una recomendación, una asesoría de la Constitución, porque hubo 2 comentarios sobre la Constitución. Y ahora con todo este rollo de los derechos humanos, que es muy bueno y por supuesto que lo apoyo, ha habido algunos traspiés. Y quiero decirles que siempre que piensen en la Constitución y sobre todo en derechos humanos, piensen en la Constitución como un piso, no como un techo. Porque se decía ahorita, ¿no? Es que no es gratuita la educación superior. Sí, pero el hecho de que no sea gratuita no quiere decir que se pague. Si lo lees como piso, ahí les va. El piso, mi derecho mínimo, es que sea gratuita la educación primaria y media superior, o la que tenga que ser gratuita, la elemental, ¿no? O sea, ese es mi piso, no es un techo. Si fuera un techo, solo la educación elemental es gratuita. No, eso no dice la Constitución, es por lo menos la educación elemental es gratuita. No sé si me explico. Entonces, esto es muy importante porque la Corte en... ¿Cuántos años tenemos de independiente? 200, no sé, y tantos años. Bueno, de medio independientes. No, en 21 cumplimos y la Constitución es de 24, todavía ni los 200 cumplimos de la Constitución, todavía no. Entonces, la Suprema Corte, todavía no llegamos a los 200 años, pero nunca la Suprema Corte había considerado la Constitución techo. Nunca. Y ahora con los famosos derechos humanos ya la consideró techo, y es el caso del arraigo, porque el arraigo viola la Constitución, viola todos los tratados internacionales de derechos humanos, y la Corte dijo, bueno, pero ya la permite la Constitución y como una excepción, y entonces no importa. No, pues si la Constitución no es que lo permite, es un piso. Por ejemplo, la Constitución siempre dijo, desde 17 hasta Fox creo dijo que puede haber pena de muerte para 5 o 6 casos, y solamente de esos 5 o 6 uno era justicia militar, o sea, delitos cometidos por militares, solamente estaba en el Código Militar. Los otros delitos, que era parricidio, salteador de caminos, abigeato, no eran pena de muerte. ¿Por qué? Porque es un piso. O sea, no dice pena de muerte, aunque sí decía la Constitución pena de muerte al abigeato, al parricidio y todo eso, lo que dice es no pueden dictarte pena de muerte salvo en estos. Por lo menos, es un piso. O sea, si siempre pensamos en la Constitución como piso, ¿qué quiere decir eso? Los laboralistas, las luchas sindicales, no me van a dejar mentir. Derecho de vengado ya no va para atrás. O sea, ya lo gané. Entonces la Constitución es, ya lo ganamos, no va para atrás. La Constitución no puede ser un techo. Entonces es un mínimo, es un derecho mínimo, y así había sido por 200 años hasta esta estupidez del arraigo. Bueno, y bueno, ahí... De nada. Y entonces, las violaciones al procedimiento de que ocultaron la información, y ahora dicen que ¿qué carta voy a hacer? No voy a hacer, vamos. Esto tiene que ser de todos, es de los ciudadanos, porque además quiero decirles, si llega una persona al Senado, pues no nos van a escuchar. Tenemos que ser varias organizaciones, vecinos, organizaciones civiles, hacer un documento donde pedimos lo siguiente. 1, derecho de audiencia, que está en la ley esta de tratados económicos. Eso lleva a otra pregunta que decían, ¿los ciudadanos pueden subir a tribuna? Bueno, antes existía en el reglamento una posibilidad que se llamaba memorial de particulares, así se llamaba.
Todavía existe ahí en el reglamento de la Comisión Permanente, pero ya no existe en el reglamento del Senado. Y este memorial de particulares permitía eso, era un procedimiento. Todavía en el 2008 lo intentamos ahí con unos compañeros que luchaban por los derechos de la vivienda, no nos hicieron caso. Y más bien ese memorial de particulares se ha ido modificando para que los ciudadanos puedan participar en determinados momentos. Recordarán el caso muy famoso, bueno, hay dos casos muy famosos. Cuando van los zapatistas, van por un acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales que estaba discutiendo la reforma. Y cuando va Andrés Manuel, van por un procedimiento de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que es la ley del desafuero. Hay un procedimiento. Aquí hay una ley de procedimiento de tratados internacionales en materia económica que establece que los ciudadanos sí podemos ir a hablar al Senado, pero a comisiones. Entonces, en este documento que propongo que firmemos todos y que hagamos, pediríamos ese derecho de ir a hablar a las comisiones, que tenemos un derecho de voz. Ahorita voy a la tuya, la pregunta de qué va a pasar después. Entonces, pediríamos, número uno, hablar antes de la firma, pero también hablar después. O sea, pedir las dos cosas antes de que se apruebe por el Senado. Pedir el derecho de hablar para denunciar todo lo que les comenté y lo que seguramente muchos especialistas más podrán agregar, ¿no? No solo en transgénicos y en todos los temas que comenté, sino en muchos más temas, denunciar todo esto y exigirle al Senado que antes de la firma le recomiende a Peña Nieto hacer reservas. Ese fue el tema que me faltó en la exposición. Reservas, ¿qué son reservas? Cuando los países firman tratados internacionales, leyes internacionales, según el derecho internacional pueden establecer reservas. O sea, yo sí voy a cumplir con esta ley internacional, pero me reservo esto. No voy a entregar esto. En el TPP, ATP, se conocen como anexos. En los anexos están las reservas y Japón tiene un chorro de anexos y entonces podríamos en este documento exigirle al Senado que le recomiende a Peña hacer un anexo o reserva al ATP en los temas que propongan distintos compañeros. Y lo que estoy proponiendo es que dure una semana. O sea, que en una semana lo armemos y que de este lunes en 8 lo presentemos a su amiga Gabriela Cuevas. Pues una broma pesada. ¿Qué va a pasar? Porque vamos a ir a pedir y nos van a decir exactamente lo que dijeron aquí a los compañeros sobre el plan de estudios. Eso lo sabemos. Pero también me preguntaban si se puede promover un amparo a pesar de este nivel tan importante que tienen los tratados con la reforma al artículo primero. Eso es discutible, el nivel de los tratados. Pero no es materia hoy de discutir qué tanta fuerza legal tienen. Pero sí les puedo decir que el tratado tiene que seguir un procedimiento. O sea, si el tratado no cumple un procedimiento, pues el tratado puede ser impugnable, cuestionable en tribunales, en amparo. Si este procedimiento está en una ley específica, que es la ley que les he venido platicando, y cuando Calderón manda el oficio de vamos a entrar a las negociaciones, te está diciendo esa ley es aplicable. Cuando Peña Nieto manda 2 informes periódicos con base en esa ley, porque la ley está diciendo esa ley es aplicable, y cuando en diciembre pasado, hace 2 meses, un mes, el Senado le da facultades a la Comisión de Relaciones Exteriores para llevar a cabo los procedimientos de dictaminación y aprobación del ATP, está diciendo esta ley aplica. Entonces, ya hay una ley que se tiene que seguir y que no se ha seguido. Entonces, estamos construyendo el amparo. Eso es lo que les quiero decir. Para eso es todo este rollo. Y viene por ahí, está Gonzalo, que le sabe a geopolítica con él, ¿verdad? Para las firmas, sí, con Gonzalo. Mi ciudadano, la carta, el amparo, sí, creo que sí, contesté todas. Sí, sí está cabrón lo de los monopolios, pero sí, vamos a seguir luchando. Gracias.